Hola a todos, ¿cómo están, queridos estudiantes del SET? Vamos a iniciar la clase de hoy acerca de los salmos, pero antes de empezar quiero saber cómo han estado, cómo ha estado su semana, para poder estar al tanto, para poder conocerlos un poquitito más a los que todavía no conozco mucho. Así que pónganme en la casilla cómo ha estado su semana para saber, y si es que también tienen algún pedido de oración, póngalo también. Me gustó ver la semana pasada las cosas que ponían, me enteré de varias cosas también, así que estuvo buenísimo que me pudieran escribir ahí un poquitito acerca de ustedes. Así que pónganme ahí cómo ha estado su semana y si tienen algún pedido de oración. Bueno, hoy vamos a comenzar a ver los tipos de salmos que tenemos. Porque obviamente, como no es un libro hilado que podamos ir siguiendo, sino que son salmos particulares que uno tiene que ir estudiando, vamos a solamente alcanzar a ver algunos salmos, profundizar un poco por el poco tiempo que tenemos, así que vamos a estudiarlos según los temas. Los clasificamos según algunos temas, son 9 temas que vamos a ver. Los salmos los clasificamos en esos 9 temas que son los himnos o cantos de alabanza, las súplicas, los cantos de acción de gracias, los salmos reales, los salmos mesiánicos, los salmos sapiensales o didácticos, los salmos históricos, los salmos alfabéticos o acrósticos y los salmos imprecatorios. Obviamente es imposible que podamos meternos tanto en los salmos, pero por último vamos a poder ver un salmo de cada tipo de tema, para que podamos entender más o menos qué tipo de salmos entran en esa categoría. ¿Ya? Y ahí cualquier duda que vayan teniendo me la pueden hacer en cualquier momento por Zoom. Así que si en cualquier momento del video les nace una duda, paran el video y me consultan por Zoom, ¿ya? Para que no se queden con ninguna consulta. Si quieren me la hacen por interno, me la escriben por el chat, o si quieren me lo hacen así en voz alta y no hay ningún problema. Ya, entonces el primer tipo de tema que vamos a ver de los salmos es los himnos o cantos de alabanza. Estos salmos exaltan la grandeza, el poder y el amor divino, manifestados en las obras de la creación y en la historia de Israel, desde su comienzo como nación. Todos comienzan con una exhortación a la alabanza a Dios. Todos empiezan así como, vamos, alabemos a Dios, o el autor empieza a hacer una invitación a los oyentes a que puedan ir y puedan alabar a Dios con él. Y después de ahí el cuerpo del poema nos cuenta los motivos de esta alabanza. Primero parte invitando a la gente a que alaben a Dios y después les empieza a contar por qué tienen que alabarlo, por qué tienen que adorarlo. Y generalmente son las obras divinas realizadas en la naturaleza, en la creación, en la historia, y particularmente lo que ha hecho Dios en medio del pueblo, de quienes los ha salvado, cómo los ha protegido. Entonces primero parte invitando a las personas, así como vengan a adorar conmigo, vengan conmigo a adorar juntos, y después les explica los motivos por los cuales tienen que adorar, que es algo que haya pasado con ellos particularmente o con el pueblo. Acá tenemos un montón de salmos que podríamos meter dentro de esta categoría. Tenemos el 8, el 19, el 29, el Salmos 39, 46, 47, 48, 76, 84, 87, 93... 96, 97, 98, 99, 100. Y hay muchos salmos que después les voy a pasar un Word con toda esta información para que lo tengan, para que copien como ustedes quieran, porque en Prezi a veces se hace un poco complicado poder ir anotando y todo eso. Así que le voy a pasar un Prezi con toda la información que le estoy diciendo también, para que ustedes la tengan y si quieren la puedan copiar e ir pegando donde ustedes quieran. ¿Ya? Vamos a profundizar un poquitito en el Salmo 76. Te invito a que abras tu Biblia. Vamos a usar la Biblia durante toda la clase para que tú puedas ir siguiendo la lectura. Entonces vamos con el Salmo 76. Yo voy a leer la versión NBI, ¿ya? Dice así. Es importante que prestemos atención siempre a las anotaciones que hay arribita de cada salmo, ¿ya? Ahí dice, al director musical, acompáñase con instrumentos de cuerda, salmo de Asaf, cántico. Recordemos que cuando decía cántico, significaba que era un salmo que se cantaba en las peregrinaciones. ¿Ya? Entonces dice que debe ser acompañado con instrumentos de cuerda. Así que como tiene que ser acompañado por instrumentos de cuerda, ahora van a escuchar una canción, una base de instrumentos de cuerda para poder meternos más en el asunto. Vamos, dice así.
Dios es conocido en Judá, su nombre es exaltado en Israel. En Salem se halla su santuario, en Sión está su morada. Allí hizo pedazos las centelleantes saetas, los escudos, las espadas, las armas de guerra. Antes de seguir aquí, en el versículo 2 decía, en Salem se halla su santuario. Algunos quizás se están preguntando, ¿qué es Salem? Salem es un nombre antiguo que se le daba a Jerusalén. Entonces está diciendo, en Jerusalén se halla su santuario. ¿Cuál es su santuario? El templo. Y en Sión, después dice, está su morada. Cuando en los Salmos y en la Biblia se habla de Sión, hay dos opciones, que se puede estar refiriendo a Jerusalén o que se puede estar refiriendo a una Jerusalén celestial, como a esa vida eterna, al pueblo de Dios. ¿Ya? Entonces seguimos, dice, allí hizo pedazos las centelleantes saetas, los escudos, las espadas, las armas de guerra. Y después dice, Selah. O sea que en ese momento las cuerdas empezaban a sonar más fuertes. Después dice, estás rodeado de esplendor, eres más imponente que las montañas eternas. Los valientes yacen ahora despojados, han caído en el sopor de la muerte. Ninguno de esos hombres aguerridos volverá a levantar sus manos. Cuando tú, Dios de Jacob, los reprendiste, quedaron pasmados jinetes y corceles. Tú y solo tú eres de temer. ¿Quién puede hacerte frente cuando se enciende tu enojo? Desde el cielo diste a conocer tu veredicto. La tierra, temerosa, guardó silencio. Cuando tú, oh Dios, te levantaste para juzgar, para salvar a los pobres de la tierra. Selah. Y una vez más comienza a intensificarse el instrumento de cuerda. Después dice, la furia de Edom se vuelve tu alabanza. Lo que aún queda de Hamat se vuelve tu corona. Hagan votos al Señor su Dios y cúmplanlos. Que todos los países vecinos paguen tributo al Dios temible. Al que acaba con el valor de los gobernantes, al que es temido por los reyes de la tierra. Entonces, cuando uno se pone a analizar un poquitito este salmo y lo que dice en todo su contenido, podemos llegar a la conclusión de que este salmo fue escrito en los tiempos del rey Ezequías, cuando el rey Senaquerib, el rey de Asiria, la potencia de ese momento, quiso sitiar al pueblo de Judá, al reino del sur. Viene, comienza a conquistar las ciudades fortificadas y después lo único que le faltaba por conquistar era Jerusalén. Y en ese momento los amenazan, humillan al rey públicamente. Y un día por la noche, después de que Ezequías acude al Señor, un día por la noche dice que viene el ángel de Jehová y mata un montón de soldados. Después de eso el rey Senaquerib tuvo temor y se retiró. Volvió a su nación y terminó muerto por sus hijos. ¿Ya? Entonces se cree que cuando leemos esto, por todo lo que dice, se refiere a este momento cuando Senaquerib, el rey de Asiria, había sitiado Jerusalén y vino el ángel de Jehová y los derrotó a todos y mató un ejército gigante, él solo. ¿Ya? Entonces es para que ustedes puedan entender más o menos en qué consiste este tipo de salmos, los himnos o cantos de alabanza. En este momento estaban alabando al Señor por esta razón. Vamos con otro más para que puedan entender mejor. Vamos con el Salmo 84. Dice al director musical, sígase la tonada de la canción del lagar, Salmo de los hijos de Coré. Entonces, ¿qué es un lagar? Para los que no saben, el lagar era el recipiente donde ponían uvas y comenzaban a pisarlas para hacer vino, o muchas veces se ponía aceituna o manzana para machacarla y poder obtener el jugo que esto daba, o los ingredientes para hacer aceite, para hacer sidra, para hacer diferentes tipos de licores. Entonces dice, sígase la tonada, que era una melodía de ese tiempo, de la canción del lagar. No sabemos exactamente qué tipo de canción era esta. Así que voy a poner alguna que me imagine yo nomás en ese momento para que nos hagamos una idea más o menos. Así que suena la música. Música Tito. Ya, sigamos. Es un salmo de los hijos de Coré. Dice así: cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Entonces dice, anhelo con el alma. La palabra anhelo significa anhelar ardientemente, anhelar hasta desfallecer.
Después el versículo 3 sigue diciendo: Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares, también la golondrina hace allí su nido, para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Selah. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Cuando habla acá acerca del valle de las lágrimas, era un valle que había para poder llegar a la ciudad de Jerusalén, que se llamaba el Valle de las Lágrimas o el Valle del Bálsamo. Entonces está haciendo alusión que ese camino para llegar al lugar se transformaba en un lugar de manantiales, un lugar hermoso porque iba en camino hacia Jerusalén. Sigue diciendo: según avanzan los peregrinos cobran más fuerzas, y en Sión se presentan ante él, ante el Dios de dioses. Oye mi oración, Señor, Dios Todopoderoso, escúchame, Dios de Jacob. Selah. Oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. El versículo 11 dice: el Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que conducen sin tacha. Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. Este salmo es una oración que expresa un anhelo profundo hasta desfallecer por estar en la casa de Dios y poder sentir la presencia de Dios. Es probable que el autor haya servido como portero del templo en algún momento y ahora no sabemos la razón por la que pasó, pero estaba lejos del santuario. Algo le había pasado, que probablemente estaba en un país extranjero en ese momento. Y en ese momento él comienza a decir que siente envidia, por así decirlo, de los pájaros que tienen un acceso libre para poder hacer sus nidos en el templo y en los altares. Y siente envidia de ellos que pueden estar en ese lugar de comunión, en ese lugar tan privilegiado. Y comienza a hablar acerca de la bendición de habitar ahí y de la felicidad de ser peregrinos, camino a Sion, de ir caminando hacia Jerusalén. Dice que irán sus fuerzas en aumento y van a ver al Dios Supremo en ese lugar, en Jerusalén. Se cree que este salmo, el Salmo 84, fue cantado por los peregrinos cuando iban a las diferentes fiestas de Jerusalén. Se cree que era un salmo muy común, muy popular para ir cantando mientras iban caminando todos juntos llegando a Jerusalén. Y nos debería animar este salmo a querer sentir este deseo por Dios. Si nosotros lo miramos ahora y decimos: qué raro que este hombre quiera estar en el templo y que tenga un deseo tan grande por estar en ese lugar, si solamente es un edificio. Pero en esos momentos no era así, porque en el templo literalmente habitaba la presencia de Dios. En el templo estaba el arca del pacto y ellos podían ir y entraban realmente a la presencia de Dios. Entonces, como ellos no tenían lo que tenemos nosotros hoy, que es un acceso libre a la presencia de Dios. Entonces, para él, ir al templo era la forma en que él se relacionaba personalmente con Dios. Y él dice que anhela con todo su corazón, anhela hasta desfallecer, estar en el templo para poder disfrutar a Dios, para poder conocerlo más, para poder estar con él. Y cuán importante es que nosotros podamos sentir esto que el salmista sentía, experimentar esto que el salmista estaba experimentando, este deseo hasta desfallecer por Dios, este deseo por conocerlo más, este deseo por acercarnos más a Él, este deseo por estar en su presencia. Y obviamente en nuestra actualidad, si pensamos en un templo, sabemos que no es que Dios habita en ese lugar, sino que ahora los templos somos nosotros. Y ya no es que está en un lugar físico, sino que está en nuestro interior. ¿Cuánto más deberíamos desear experimentar a Dios en nuestras vidas? Y te pregunto a ti para que solamente reflexiones. No me quiero extender en esto, ni me quiero poner a predicar, porque si no perderíamos toda la clase y todo el tiempo. Pero te invito a reflexionar en esto. ¿Cómo está tu anhelo? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿De verdad sientes ese deseo por estar con Dios, por escucharlo, por pasar tiempo con Él?
con el tiempo, con la experiencia, con todo lo que has aprendido en estos años o en estos meses o lo que lleves acercándote más a Él, ese deseo ha disminuido, ha ido aumentando, aún está ese deseo. Te lo dejo para que lo pienses. Y me gustaría saber igual, para saber cómo están y orar también por esto, cómo te sientes en este momento con respecto a tu deseo por Dios. Escríbemelo ahí en la casillita. Si es que prefieres que no y te da vergüenza, no lo hagas. Pero me gustaría saber eso. Seguimos entonces. El segundo tema que vamos a repasar hoy son las súplicas, que son salmos de sufrimiento o de lamentaciones. Estos poemas no cantan la gloria de Jehová, sino que consisten en invocaciones, en súplicas y lamentaciones que se dirigen a Dios. Generalmente comienzan con una invocación, a la que comienza a acompañarla una petición de ayuda, una oración o una expresión de confianza. En el cuerpo del salmo se intenta conmover a Dios pintando lo triste de la situación que suplican. Hay protestas de inocencia y confesiones de pecado. Entonces en el cuerpo del salmo se intenta convencer a Dios de lo que a uno le está pasando, como dar pena a Dios. Señor, yo he pasado por todo esto, estoy sufriendo, estoy mal, yo te estoy necesitando, no sé qué es lo que está pasando. Y el salmista comienza a contar todas sus penas para que Dios de alguna forma en el cielo se pueda conmover y pueda responder a su petición de ese momento. Después se le recuerda a Dios sus antiguos beneficios o se le reprocha de alguna manera porque parece que se ha olvidado o parece como que estuviera ausente, pero también se afirma de alguna forma la confianza que tienen en Él. Este tipo de salmos se divide en dos: las súplicas individuales, que expresan el clamor de los pobres, de los enfermos, de los perseguidos y de los oprimidos, personas que están pasando diferentes enfermedades, personas que están pasando un montón de pérdidas, un montón de situaciones y que escribieron esto en un momento muy de crisis para ellos. Y entre este tipo de salmos de súplicas individuales tenemos el Salmo 3, 7, 8, no, 3, 7, 8 estoy seguro, 3, 4, 5, 6, tenemos el 9 y el 10, tenemos el 22, el 42, el 43 y después ustedes pueden seguir viéndolo. También tenemos las súplicas colectivas. Son nacionales o de toda la comunidad. Son oraciones que surgen con motivo de una angustia colectiva del pueblo, una derrota, una mala cosecha, una invasión de langostas, etc. Cualquier situación que le haya pasado al pueblo, que hayan enfrentado como nación, que hayan enfrentado como ciudad, en ese momento el salmista escribía y hacía una súplica a Dios por lo que estaban viviendo de forma colectiva. Entre este tipo de salmos tenemos el Salmo 12, el Salmo 44, el Salmo 60, el 74, el 79, el 80, el 85, entre otros. Ya, entonces voy a mostrarle un ejemplo de un salmo de súplica que creo que es uno de los salmos más conocidos que tenemos. De hecho, se le llama el salmo de súplica por excelencia, que es un salmo muy conocido, que es el Salmo 51, que fue escrito por David después de haber pecado, después de haberse mandado ese tremendo condoro. Así que voy a poner una musiquita para que nos vayamos haciendo una ideita, una musiquita que acompañe nuestro salmo y poder estudiarlo un poquitito. Dice así: al director musical, Salmo de David. Cuando el profeta de Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Dice así: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión, haz que los muros de Jerusalén. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Entonces vemos este salmo de súplica de parte de David después de haberse acostado con Betsabé, después de haberla dejado embarazada, haber mandado a matar a su esposo Urías, uno de sus soldados más fieles que tenía, uno de los valientes de David, que es una historia que todos sabemos, así que no voy a profundizar en esa historia en sí, pero David en este salmo va más allá de lo que cualquier persona de su época hubiera ido. En ese momento no solamente le pide en este salmo a Dios que lo perdone, sino que le pide algo más allá. Le pide que lo purifique de su pecado. Le dice, borra mis iniquidades, haciendo alusión a la creencia que se tenía en ese tiempo, que Dios estaba en su trono, anotando en una lista larga todos los pecados de una persona. Entonces David le pide, borra todas mis maldades, purifícame, ponme nuevo, hazme nuevo. Y eso es lo que le está pidiendo en ese momento David al Señor. Y creo que acá podemos ver la diferencia entre David y el resto de los reyes que podemos ver en la Biblia. Y por qué a David siempre se le conoce como un rey o un hombre conforme al corazón de Dios. Y por qué tiene un espacio tan especial en la Biblia y ha sido tan reconocido. Y podemos ver esta actitud al momento de pecar. Creo que todos los reyes que tenemos en la Biblia pecaron de alguna forma. De hecho, todas las personas de la Biblia en algún momento pecaron o se equivocaron con algo. Entonces voy a hacer una pequeña comparación entre el único rey que había hasta ese momento, que había habido, que era Saúl, y David. Ambos pecaron, ¿cierto? Ambos desobedecieron. Ambos se pegaron un porrazo en ese momento y fueron desobedientes a lo que Dios le había dicho. Pero hubo una actitud muy diferente al momento de pecar. Voy a leer un versículo acerca de cuando Saúl peca, Saúl se equivoca, hace algo, hace una de más que no debió haber hecho, y viene en ese momento el profeta Samuel y le reprende. Él responde lo siguiente, que está en Primera de Samuel 15:31. Dice esto: He pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. En el momento que se equivocó, en el momento que pecó, lo que él le pidió a Samuel en ese momento, dijo: yo pequé, está bien, pero lo único que te pido es que no me deshonres frente a los ancianos, que me sigas honrando, que me sigas dando mi lugar. En otras palabras, lo que pensó él en ese momento es: no quiero dejar de ser rey, no quiero perder mi reputación frente a estas personas y la admiración que ellos me tienen. No me quites lo que me diste. Eso es lo que está pidiendo Saúl, en otras palabras, que no le quites su reinado y que no le quites el respeto delante de las personas. Pero en cambio, David cuando peca, David cuando se equivoca, le dice lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Dame firmeza delante del pecado, que pueda ser íntegro. Y después dice: no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Y de verdad que esto nos deja para pensar.
Porque los dos pecaron, está bien, los dos se equivocaron. De hecho, si los comparamos un poco, uno podría ver quizás más terrible lo que David hizo que lo que Saúl hizo. Pero la reacción de ellos dos fue totalmente distinta. En ese momento, en el Salmo 51, en ninguna parte David le dice: Dios, no me quites mi reino, Dios, no me quites mis riquezas, no me quites mi reputación, no me quites... En ningún momento le pide que no le quite nada de eso. Lo único que él le pide es que lo pueda purificar y que pueda ser agradable delante de sus ojos y que no le quite su Santo Espíritu. Eso es lo que él está pidiendo, que no le quite lo que tenía de parte de Dios en su corazón. Y algo que nosotros entendemos, porque en este tiempo es muy diferente. En ese tiempo el Espíritu Santo estaba solamente sobre unas personas que eran escogidas por Dios, y sobre ellos solamente estaba, y si muchos de ellos se equivocaron y el Espíritu los abandonaba. Y lo único que él no quería era que eso le sucediera a él. No quería perder esa conexión tan diferente que él tenía con Dios. No quería perder esa relación que él tenía, que lo podemos ver, que la misma relación que él tiene lo podemos ver más adelante con Jesucristo, en lo que ha hecho en nuestras vidas. Él era un adelantado para su época en cuanto a su relación con Dios. Parecía como una relación del nuevo pacto que él tenía. Y hay un versículo que me deja pensando mucho, y cuando leí esto como que me llamó mucho la atención, y es el versículo 6 de este salmo, que dice: yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. Se los vuelvo a repetir. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. Y cuando nosotros nos vamos a la palabra verdad, significa integridad moral. Entonces lo que acá está diciendo David: yo sé que tú amas la integridad moral en lo íntimo. Y yo te invito a que puedas reflexionar en esto. No me quiero poner a predicar ni nada por el estilo, aunque obviamente dan ganas de hacerlo con esto, pero pensar acerca de esto. Dios ama nuestra integridad. Dios ama lo que nosotros hacemos en lo íntimo. Y David, en este caso, cuando él se equivocó, cuando él pecó, no se enteró nadie. Había pasado desapercibido, siguió todo normal. Había muerto una persona, le había quitado a su esposa, y había pasado todo normal hasta que apareció Natán y sacó toda la luz y lo confrontó. Pero hay muchas cosas que pasan desapercibidas, cosas que hemos cometido que probablemente solo sabemos nosotros. Y yo te quiero preguntar: ¿cómo está tu integridad moral? ¿Cómo te sientes en ese sentido? Y lo que nos muestra acá David es un poco acerca del corazón de Dios. Un Dios que perdona, un Dios que ama, un Dios que no quiere que nosotros hagamos algo al respecto o que ofrezcamos un sacrificio, sino que lo que Él quiere es corazones humillados, corazones que quieran un cambio real, que no quieran solamente un perdón para seguir pecando, sino que de verdad quieran un cambio radical en sus vidas, alejarse del pecado. Y creo que a todos nos confronta de alguna manera. Y yo te pregunto: ¿cómo reaccionas tú al pecar? No voy a dejar una casilla, obviamente, para que nadie se sienta expuesto frente a esto, pero te pregunto para que lo pienses. ¿Cómo está tu integridad? Y es una pregunta que también llega a mi corazón. Y de alguna forma Dios también me está preguntando a través de esto: ¿cómo está tu integridad? Porque soy un Dios que ama la integridad. Y David, a pesar de no comprender totalmente el mensaje, quizás, porque es un mensaje que fue de forma progresiva la revelación, pero entendió perfectamente cómo era Dios, el amor de Dios, y que Él ama la integridad. Sigamos entonces con los cantos de acción de gracias. Los cantos de acción de gracias son de doble índole, individuales y colectivos. En los colectivos el pueblo agradece a Dios por la liberación de un peligro, por la abundancia de las cosechas o cualquier beneficio que se les haya otorgado. Los individuales comienzan describiendo su angustiada situación anterior para hacer hincapié en la grandeza de su liberación. Luego comienzan a expresar agradecimientos y exhortan a los fieles a alabar a Dios con ellos. En este tipo de salmos tenemos el Salmo 18, el Salmo 21, el 30, 34, 40 y los que después ustedes van a poder ver en el Word que les voy a dejar. Y vamos a estudiar uno de estos salmos, que es el Salmo 92. Más que estudiarlo, quiero que lo puedan ver. En realidad, este tipo de salmos, los cantos de acción de gracias, son bien parecidos a los salmos de alabanzas que vimos al principio.
son bien parecidos, pero lo que tiene que haber en este salmo sí o sí es un agradecimiento. Ese es el centro de este salmo. Los dos alaban al Señor, los dos de alguna manera exhortan a alabar a Dios y a adorarlo, pero este se basa en un agradecimiento por un acto en específico. Y lo dice literalmente el dar gracias, ¿ya? Entonces, vamos a leerlo. Dice, Salmo 92, Salmo para cantarse en sábado. Cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre. Proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche. Al son del decacordio y de la lira, al son del arpa y del salterio. Tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas. Por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos. Oh Señor, cuán imponentes son tus obras y cuán profundos tus pensamientos. Los insensatos no lo saben, los necios no lo entienden. Aunque broten como hierba los impíos y florezcan todos los malhechores, para siempre serán destruidos. Solo tú, Señor, serás exaltado para siempre. Ciertamente tus enemigos, Señor, ciertamente tus enemigos perecerán. Dispersados por todas partes serán todos los malhechores. Me has dado las fuerzas de un toro, me has ungido con el mejor perfume, me has hecho ver la caída de mis adversarios y oír la derrota de mis malvados enemigos. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Plantados en la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos, para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca, y en Él no hay injusticia. Entonces vemos que en los primeros versículos comienza agradeciendo y después comienza a contar las razones por las cuales está agradeciendo, y también exhorta a que puedan alabar al Señor por todo lo que Él ha hecho y por lo que es. Ya, seguimos con el siguiente salmo. Me dio un poco de calor, así que no sé si cuando edite me voy a acordar de cortar esto, así que hablo por si acaso, en caso de que me quede en el video. Así que listo, me saqué mi cortaviento, que me encanta. Ya, seguimos entonces. Ya, y también tenemos los salmos reales y los salmos mesiánicos, que los vamos a estudiar juntos porque los salmos mesiánicos son parte de los salmos reales. Entonces, estos salmos no se caracterizan por su forma literaria uniforme, o que estén todos compuestos de la misma forma, o que tengan la misma estructura, sino que se caracterizan porque en ellos se destaca las naturalezas del rey, la naturaleza de su dominio, su relación con Dios, sus características. Se alaba de alguna manera al rey, se intercede por el rey, se celebra algún momento importante en la vida del rey. Entonces, muchos fueron compuestos para diferentes ocasiones en la vida de un rey. Por ejemplo, para la entronación de un nuevo monarca, que lo vemos en el capítulo 2 y en el capítulo 110. También hay un salmo hecho para la boda de un rey, que ese es el Salmo 45. También tenemos profecías en favor del rey, que ahí tenemos el Salmo 2 y el Salmo 110. Tenemos también plegarias por el rey, que ahí tenemos el Salmo 20, el 61, el 72 y el 84. También hay acción de gracias por el rey, que tenemos el Salmo 21. Tenemos oraciones también del monarca, que tenemos el Salmo 18, 28, 63 y 101. También tenemos un himno real, que es el 144, un canto real de procesión, que es el 132. Entonces, como les dije, los salmos reales son salmos dedicados a un rey, o escrito quizás también por un rey. Pero los salmos mesiánicos son parte de estos salmos reales. Y hay partes en estos salmos y algunos de estos salmos que parece que no se refieren a un rey en particular, sino que se refieren al Mesías por las características que están dando. Por ejemplo, tenemos el Salmo 45. Vamos a leer 2 versículos de este salmo. Dice: tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume de alegría. Entonces dice acá: tu trono permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Después dice: tu Dios te ungió con perfume de alegría.
Son características que no se darían a un rey en particular. Los hebreos jamás endiosaron a un rey, jamás lo pusieron por sobre todo como si no tuviera fallas y como si fuera totalmente justo. Tenemos también el Salmo 2. Voy a leer 2 versículos del Salmo 2. Tenemos: yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Al leer estos salmos nos parece que el lenguaje que se empleó no va dedicado a una persona en particular, ni a David, ni a Salomón, sino que va mucho más allá, sino que va dedicado al Mesías. Este descendiente davídico, el ungido, y que era absoluto en poder. El Nuevo Testamento indica claramente que todo lo que se estaba diciendo en estos momentos, en estos salmos en particular, se refiere al Mesías, a este descendiente privilegiado, en quien Dios iba a complacerse especialmente, a quien elegiría para ejecutar sus designios de salvación, el ungido por excelencia, el Mesías. Por ejemplo, tenemos también en el Nuevo Testamento, como en Hechos 13:33, en Hebreo 1:5 y en Hebreo 5:5, que se menciona el Salmo 2 y se dice específicamente que se referían a Jesús estas palabras cuando lo dijeron, que su trono iba a ser eterno, que su justicia era eterna y todo lo que se dice en el Salmo 2. Y el Nuevo Testamento avala que se refería a Jesús. Tenemos el Salmo 45, que se habla de él en Hebreos 1, del 8 al 9. También tenemos el Salmo 110, que se menciona un montón de veces en la Biblia y hacen alusión a que en ese salmo, en el Salmo 110, se referían a Jesús. Se menciona en Mateo 22, 43 al 45, en Hechos 2, del 34 al 35, en Hebreos 1, 13, Hebreos 5, 5, en Hebreos 6, 20 y en Hebreos 7, 21. Los escritores inspirados del Nuevo Testamento identifican estos salmos como mesiánicos, ya que el mismo Jesús más adelante dice que estos salmos hablaban de él. En Lucas 24:44 dice: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El mismo Jesús aclaró y dijo que había mucho que estaba escrito acerca de él en los salmos. Y esto es muy interesante y por eso podemos decir con todas las de la ley y podemos decir con seguridad que están los salmos mesiánicos y que está bien y que es bíblico y que es correcto poder decirlo. Que los salmos mesiánicos realmente existen y están avalados por el Nuevo Testamento. Entonces los salmos mesiánicos son aquellos que hablan del Rey Mesías, predicen eventos de la vida de Cristo, enlazando el salmo, los diferentes salmos con el Nuevo Testamento, donde se declara explícitamente que se refiere efectivamente a Jesús. Para los hebreos eran profecías de un libertador nacional, de un Mesías y también predicciones de un tiempo en que la nación iba a gozar de grandes bendiciones en una era futura. Pero nosotros al leerlo obviamente sabemos que se refería a Jesús. Ellos en un momento no entendían para qué lo estaban escribiendo y lo veían como algo futuro. Pero nosotros que analizamos la Biblia y podemos ver estos salmos mesiánicos, vemos claramente que se estaba hablando de Jesús y de todo lo que iba a pasar con él y de todo lo que él iba a hacer. Así que como actividad en clase, ahora que queda un rato todavía, los quiero invitar a que puedan abrir sus Biblias en el Salmo 2, el Salmo 45 y el Salmo 110 y puedan analizar estos versículos y me puedan decir en qué partes de estos salmos podemos ver claramente que hablan acerca del Mesías, que habla acerca de Jesús. Así que cada uno en su Biblia va a buscar el Salmo 2, el Salmo 45 y el Salmo 110 y los va a leer y los va a estudiar y quiero que puedan recalcar con un plumón, con lo que tengan o si tienen el celular que puedan remarcar ahí en el celular y que me puedan después decir en clases qué versículos ustedes ven claramente que nos muestran a Jesús y que hablan acerca de Jesús. Así que eso sería solamente
lo que vamos a hacer por video. Seguimos en clases. Un abrazo. Disculpen si es que me equivoqué muchas veces, mucho rato hablando, ya uno después se le traba la lengua y se equivoca. Así que si no les gustó el video, lo siento, pero va con mucho cariño para ustedes. Así que nos vemos.